Imagina esa noche en Madrid. El aire cargado de humedad otoñal. Cuando el garaje de mis padres se convirtió en mi refugio involuntario. El olor a aceite y a herramientas oxidadas me envolvía como una manta asfixiante. Mientras yo, Ana Ruiz, yacía en un catre improvisado, escuchando las risas ahogadas de mi hermano Javier desde el piso de arriba. Él, el hijo predilecto. El que siempre brillaba en las reuniones familiares con sus anécdotas de conquistas financieras. Me había desterrado allí para usar mi habitación como su oficina temporal. Es por negocios importantes. Han. Tú entiendes. ¿Verdad? No es para tanto. Había dicho mi madre con esa sonrisa complaciente que reservaba solo para él. Pero sí era para tanto. Era el culmen de años de invisibilidad. De ser la sombra en una familia donde Javier era el sol radiante. Y yo. Apenas un eco ignorado. Aquella noche. Con mi portátil abierto en la oscuridad. Juré en silencio que transformaría esa humillación en algo que les quemara en el alma. Desde niña. En nuestra casa de las afueras de Madrid. Aprendí que en la familia Ruiz había jerarquías invisibles pero inquebrantables. Javier. 3 años mayor. Era el prodigio, sus trofeos de fútbol en el salón. Sus notas impecables en la Universidad Complutense. Sus primeros trabajos en bancos de renombre como el Santander. Mis padres lo trataban como a un rey en miniatura, colgando sus logros como reliquias en las paredes. Yo, en cambio, era la práctica. La que estudiaba informática en la Politécnica. La que pasaba horas codificando en mi habitación mientras ellos alababan las visiones estratégicas de Javier. Ana es buena con los ordenadores. Pero Javier entiende el mundo real. El de los negocios. Decían en las comidas familiares. Donde las tías y los primos se arremolinaban alrededor de él como moscas en la miel. Yo intentaba compartir mis proyectos. Como un algoritmo que optimizaba rutas de entrega para pequeñas empresas. Pero siempre me interrumpían con un "eso suena complicado". Hija, ¿por qué no buscas algo más estable? ¿Cómo enseñar? Javier. Con su sonrisa condescendiente. Añadía, deja eso de los códigos. Han. El éxito viene de las conexiones. No de teclear en la oscuridad. Sus palabras se clavaban como espinas. Pero yo callaba. Acumulando el dolor como un depósito de combustible para un fuego futuro. El punto de quiebre llegó esa Nochebuena. 3 años atrás. Había preparado un plan de negocio impecable para una plataforma de logística inteligente. Inspirada en el caos del transporte en España. Con sus autopistas saturadas y sus regulaciones europeas. Necesitaba inversión inicial. Y pensé que Javier, con sus contactos en el mundo financiero, podría ver el potencial. Lo abordé en el estudio de papá. Con el árbol de Navidad parpadeando al fondo. Javier. Mira esto. Podría revolucionar el sector de envíos para pymes. Tengo datos de mercado. Proyecciones. Él. Recostado en el sillón con un vaso de Rioja en la mano. Apenas miró las diapositivas. Ana. ¿Esto? ¿Una app para camiones? Suena a hobby de ingenieros. Yo manejo fusiones. Inversiones millonarias. Esto es insignificante. Tú nunca llegarás lejos pensando en algoritmos pequeñitos. Su risa
Esa risa que resonaba como un eco de superioridad. Me cortó como un cuchillo. Ella nunca será exitosa, dijo, usando ella como si yo fuera un caso genérico de fracaso. Mi madre irrumpió. Ana. Cariño. Javier necesita tu habitación para una llamada con inversores mañana. Duerme en el garaje. Sí. Hay un catre. No protesté. Me fui, con el pecho apretado por una rabia sorda. Una traición familiar que se sentía como un puñal en la espalda. Esa noche, en el frío del garaje, no dormí. Codifiqué. Planeé. Juré que construiría algo tan grande que Javier suplicaría entrar en mi mundo. Sin saber que era yo quien lo había erigido. Los meses siguientes fueron un torbellino de aislamiento y determinación. Me mudé a un pisito compartido en el centro de Madrid, cerca de la Gran Vía. Y conocí a Marta López en un meetup de mujeres en tecnología. Ella, una desarrolladora backend brillante. Harta de ser invisibilizada en empresas dominadas por hombres que le explicaban su propio código. Se convirtió en mi aliada. Usemos esa rabia. Anne. Es el mejor combustible, dijo. Y juntas fundamos Loginet Solutions. Un nombre neutro. Ambiguo. Para evitar el escrutinio machista del sector. Trabajábamos en cafeterías de Malasaña, viviendo de tapas baratas y café solo. Mientras yo refinaba el algoritmo que predecía congestiones en las autovías A2 y A6. Ahorrando tiempo y combustible a las empresas. Mi familia no sabía nada, en las visitas obligadas. Decía que hacía consultorías freelance. Javier se mofaba, el mundo geek es para los que no tienen ambición real. Pero cada contrato que cerrábamos era una victoria silenciosa contra esa voz que me había desterrado al garaje. El primer golpe de suerte vino con una empresa de transportes en Barcelona. Frustrada por las ineficiencias en sus rutas hacia Francia. Probamos el piloto. Y en una semana, redujeron costes en un 25%. Esto es brujería, dijo el gerente, firmando un contrato de 200.000 euros. Marta y yo brindamos con cava barato en nuestro piso. Pero el júbilo se mezclaba con el dolor acumulado, cada euro era una respuesta a las risas de Javier. Mantuvimos el anonimato, sitio web sin fotos. Firmas con iniciales. Reuniones virtuales donde yo era A. Ruiz. Arquitecta jefe. En España, donde el networking es rey y las mujeres en tech aún luchan contra techos de cristal. Esto nos protegió. La empresa creció, de 2 a 15 empleados. Todos talentos subestimados. En un coworking en Chamberí. Mis padres. ¿En sus llamadas? Seguían preguntando por Javier, ¿sabes que está en una gran fusión? Yo callaba. Acumulando el resentimiento como un vino que envejece en barrica. Esperando el momento de descorcharlo. 2 años después. Loginet era un secreto a voces en el sector logístico español. Un artículo en El País destacaba nuestra revolución invisible. Con contratos en toda la península y proyecciones de 15 millones de euros anuales. Javier. Mientras tanto, quemaba su propia carrera, su startup de logística visionaria se hundió en deudas. Con inversores furiosos por sus promesas vacías. Lo supe por primos en WhatsApp. Pero no sentí piedad, solo una calma fría. Como el viento de la sierra madrileña. Cuando vi su currículum en nuestra bandeja de entrada.
solicitando un puesto de director comercial. El corazón me latió con fuerza. No me reconoció, para él. Era solo otra empresa prometedora. Lo cité para la entrevista. En nuestra oficina luminosa con vistas a la Castellana. Y preparé el escenario con precisión quirúrgica. Entró Javier. Traje arrugado. Sonrisa forzada. Sin imaginar que la mujer al otro lado del escritorio era la hermana a la que había humillado. Gracias por recibirme. ¿Señora Ruiz? Su voz temblaba levemente. El orgullo herido por meses de rechazos. Empecé neutra, hábleme de su experiencia. Lanzó su discurso ensayado. Gesticulando como en las cenas familiares. Hablando de visiones estratégicas y conexiones. Lo interrumpí, ¿qué diferenciaba su algoritmo? Vaciló, estábamos en fase de desarrollo. Nosotros lo construimos por menos de 50.000 euros. Respondí. Viendo cómo se removía. El aire se espesaba. La tensión como una tormenta inminente. Dígame. ¿Qué sabe de los fundadores de Loginet? Anónimos. Listos para el marketing. Pero los verdaderos emprendedores no se esconden. Ahí. Saqué la carpeta, su despido del banco por informes falsos. Su rostro palideció. El cálculo reemplazado por pánico. Entonces. El estallido, quité mis gafas. Revelándome. Hola. Javier. Su mundo se derrumbó en segundos. Los ojos desorbitados como si viera un fantasma del garaje. Anne. ¿Tú? La misma a la que enviaste a dormir entre herramientas porque tus llamadas eran importantes. Intentó recomponerse, somos familia. Anne. Olvidemos el pasado. Pero el daño era profundo, cada palabra suya reavivaba el fuego de esa noche fría. No es Pait. Javier. Es que no encajas. Valoro la humildad. La innovación real. No las poses. Se levantó. Paceando, me has tendido una trampa. No. Te has tendido tú mismo. Con cada risa. Cada desdén. Le mostré las cifras, si hubieras invertido. Tendrías millones. Pero preferiste burlarte. Flinqueó. El orgullo hecho trizas. ¿Qué le digo a mamá y papá? La verdad. ¿O miente? Como siempre. Salió escoltado. Un hombre roto. Pero yo sentí un vacío, no triunfo. Sino liberación. El precio de mi silencio había sido alto. Aislarme de la familia. Pero valió por esta independencia forjada en dolor. Esa tarde. Firmamos un acuerdo con una multinacional europea. Catapultándonos a nuevos horizontes. Mi teléfono sonó, mamá. ¿Histérica? ¿Cómo pudiste humillar a tu hermano? Él me humilló primero. Mamá. Y vosotros lo permitisteis. Colgué. Bloqueé números. Cortando lazos tóxicos como se poda un olivo para que crezca fuerte. Con Marta. Celebramos en la oficina. Rodeada de un equipo que me veía de verdad. Javier probablemente reinventaría su historia en casa. Pero yo ya no necesitaba su validación. El verdadero coste de la venganza no era el suyo. Sino el mío, años de soledad emocional. Pero también la fuerza para construir un imperio sin pedir permiso.
Ahora, en mi apartamento con vistas al retiro, codifico el futuro. Libre de sombras familiares. El garaje fue mi cárcel. Pero también mi forja. Y en España, donde la familia es sagrada, aprender que a veces hay que romperla para sanar es la lección más amarga.